quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédese con nosotros y el programa Café Tertulia. Y ahora, con ustedes, Luis Rafael Monch, conductor de Café Tertulia. Bueno, qué especial introducción esta, lo cual me llena de orgullo porque Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, una vez más se presenta y se viste de gala para poder atender a ese público radio oyente, ese público persistente que nos acompaña con tanta perseverancia y firmeza. Esta noche vamos a tener un programa muy interesante porque es un programa en el cual vamos a establecer un conversatorio en el entorno de tres puntos primordiales, ¿verdad? Y para aprovechar, pues obviamente, digamos en este comienzo, lo primero es lo primero. Tenemos que siempre tener alta consideración, alta atención y mantenerlo siempre en primera instancia y en nuestros corazones a nuestros queridos hermanos presos políticos, a nuestros queridos hermanos en el exilio y a nuestros queridos hermanos que hoy sufren a causa de regímenes totalitarios, altísimos grados de opresión. Vaya, un fuerte abrazo para todos ellos y como siempre los tenemos en primer orden porque son la verdadera resistencia, son los que están resistiendo las primeras olas de estos gobiernos opresores y olas que les están prácticamente reventando en la cara a todo ese parque de presos políticos en estas naciones en manos de gobiernos desalmados que no tienen otra cosa que hacer que destruir, oprimir y hacerle daño a sus ciudadanos. En segunda instancia, un agradecimiento especial a todo el equipo de Radio TPC, como siempre, a Alicia en los controles, a Jorge Omar Guido Bono, nuestro director, a Alejandra, nuestra directora de programación, y todo ese equipo especial de panelistas que siempre está con nosotros. Y esta noche nos volvemos a sentir extremadamente honrados con la presencia de nuestra querida Isabel Silva, que nos acompañó en el programa de la semana pasada y que hoy me voy a permitir, en el momento ya de cederle el micrófono, que ella misma haga una introducción un poco más amplia sobre su persona, para que la conozcamos mejor. Ya yo la conozco, digamos, como amiga,
como hermana solidaria de una nación hermana como es la República del Uruguay, con los mejores asados de Latinoamérica. Y no solo eso, sino también una persona muy preparada y con amplios conocimientos, pues que nos deleitan con su digamos don de palabra y su presentación sobre los temas que vamos a desarrollar. Esta noche yo, como les dije, 3 puntos primordiales. Yo quisiera tocar de nuevo en estos momentos el tema del desarrollo de la situación venezolana, cómo va el país, cómo van los cambios correspondientes y cómo se están dando en estos momentos, digamos, a una velocidad un tanto vertiginosa, una serie de factores que conllevan a pensar que podrían suscitarse cambios, no solo en el orden político, sino también en el orden social y en el económico. También vamos a tocar otro tema, que es el uso correcto del léxico. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, yo quisiera tocar un poquito el tema de las elecciones recientes en nuestra hermana República del Uruguay. Ahí tenemos que hablar un poco sobre eso y también vamos a concatenar, digamos, temas correspondientes a nuestros hermanos chilenos, argentinos, paraguayos, bolivianos y así sucesivamente, pues toda esta gran Latinoamérica que a pasos vertiginosos está sufriendo cambios. Así que adelante, Isabel, tienes el micrófono contigo y deseo pues que tú hagas tu propia introducción y nos amplíes un poquito sobre lo que se mencionó la semana pasada respecto a tu persona. Adelante. Buenas noches, Luis Rafael, buenas noches a toda la audiencia. Acá son las 10 de la noche, 19 minutos. Digo por las dudas como saludo diciendo buenas noches, puede ser que sea buenas tardes para algunos países. Bueno, para hablar de mí, como te había dicho, me cuesta horrible hablar de mi persona. Prefiero escuchar a las otras personas que hablen, pero hablar yo de mí siempre me ha costado mucho. Bueno, eso es una gran cualidad también, porque eso refleja una gran sencillez en tu persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y aparte de eso, pues, no solo una gran sencillez, sino una gran calidad de persona. Porque las personas que son sencillas de pensamiento y de corazón, siempre ponen el yo en un plano, digamos, no primario, sino que saben manejar muy bien ese tema del yo. Pero de todas maneras sí te pedimos pues que nos cuentes un poco de tu historia como persona, como cuál es tu trayectoria profesional, cuáles son tus, digamos, intereses con respecto a tu país, y así sucesivamente, pues nos deja un poco de apertura en lo que es conocer tu historia. Bueno, el miércoles pasado habíamos estado hablando de la parte que tiene que ver con la política, con la historia, con temas relacionados con la filosofía y la psicología, sobre todo en el tema de la manipulación de las masas y eso. Y son temas que siempre me apasionaron. Pero también hay otra faceta, y es la artística. Soy diseñadora gráfica y web, pero también soy artista plástica, tanto en el tema de pintura al óleo, en el método de pincelada impresionista, digamos, pero siempre temas figurativos, tanto figura humana como paisaje. Y
también en la parte de lo que es el pirograbado artístico. Siempre, en todo lo que es relacionado con el arte siempre me ha gustado. Y lo último que hice fue diseñadora gráfica. La parte de pintura, al óleo, y eso fue una de las cosas en las primeras que había incursionado. Tengo como antecedente que mi mamá pintaba desde mucho antes siendo soltera, y después cuando se casó siguió pintando. Cuando venía yo en camino, yo la acompañaba a las clases. Y tengo un hermano que es escultor en madera, así que siempre nos ha llamado la atención todo lo relacionado con el arte, con la cultura. Y también hay un vínculo entre la parte política y filosófica o histórica relacionado con el arte, ¿no? Porque toda la parte de historia del arte, donde se pasa desde la época del Neolítico hasta la actualidad, con los distintos estilos, las razones por las que siempre ha habido cambios en la forma en las corrientes de pintura, de música, en la parte de escultura también, literatura. Son todos aspectos que tienen que ver con la política, aunque a la gente le parezca que eso no tiene relación. Sí tiene relación. Y habíamos mencionado al Foro de San Pablo el miércoles pasado. Y tanto el Foro de San Pablo como el marxismo, el leninismo en general y el socialismo siempre han hecho hincapié en la parte sociocultural. Una de las formas de manipular a la gente es por medio de la moda y la otra es por medio de la cultura. Y están muy ligadas esos dos aspectos. Entonces, Voy a hacerte una pequeña interrupción, Isabel, para hacerte un comentario breve porque no quiero que se me vaya, digamos, de lo que ya tú vienes diciendo, y creo que encaja perfectamente en este momento. Fíjate, hay un libro que se lo recomiendo al público radio oyente y te lo recomiendo también a ti, que se llama Arte Clásico y Buen Gobierno. Arte Clásico y Buen Gobierno. Voy a tomar nota. Al ponerlo en la internet te va a salir de donde lo puedes bajar en formato PDF y lo puedes leer gratis. Bueno. Es un libro que al leerlo tiene mucho material, pero aparte de eso te incita a investigar otras áreas de material muy interesantes que te dan una visión de la relación directa entre la capacidad de una sociedad de surgir hacia arriba y reflejar su éxito en las artes, en la arquitectura y en todos los factores, en la música, en todo eso, y ver que entonces lo que hay detrás de ese brote de excelencia es precisamente un buen gobierno. Exacto. Eso lo vas a poder ver con mucha calma en ese libro. No es un libro largo, es un libro muy agradable de leer, considero, y te va a gustar mucho. Así que te lo recomiendo con mucha, con mucho hincapié. Así que sigue adelante. Adelante con lo que venías diciendo. Bueno, y por ejemplo, en el caso del impresionismo que nombré, fue como una respuesta, una reacción contra la imposición de determinado estilo de la Academia de Bellas Artes en la época de fines del siglo XIX. En estos días hizo fecha de Cézanne, justo uno de ellos, de los principales impresionistas. Y una de las cosas que se hace en el tipo de pintura impresionista, como el nombre lo dice, es la impresión que da y hay que mirarlo de lejos.
son pinturas que si se miran de cerca se ven las pinceladitas, como manchitas. Pero mirándolo un poco más de lejos y entornando los ojos, le da una visión más detallada de lo que es. Y, por supuesto, manteniendo el estilo figurativo, ¿no? Y en cierto modo se relaciona también con, como decías, con los gobiernos, con todo lo que nos rodea, porque es la forma en que se ven las cosas. O, por ejemplo, un cuadro al que llaman de estilo hiperrealista, te pinta las hojitas de un árbol que está a 2 cuadras, te lo pinta como si lo tuvieras al lado. Cosa que eso no, aunque sea la hojita de esa forma, pero si está a 2 cuadras no la ves de esa forma, no le ves el detalle de las nervaduras y las onditas que puede tener en el borde la hojita y eso. En cambio, el estilo impresionista lo que hace es mostrarte más cómo, te da la impresión de cómo se ve de forma natural si te paras, por ejemplo, en un camino y miras en perspectiva hacia adelante un paisaje, bueno, ¿cómo lo verías? Hay zonas en que, aunque haya un bosque, sabes que es un bosque, pero no le ves hojita por hojita a los árboles, por ejemplo, sino que hay que prestar atención a la impresión que da esa imagen, tanto en la vida real como en la pintura. Y ese tipo de análisis de las pinturas también lo podemos aplicar a la vida diaria, a la parte de la política. Hay mucha gente que dice, no me interesa la política, soy apolítica, pero no es así. A todos nos tiene que interesar no solo el ir a votar y el día de las elecciones, sino el prestar atención a la política, porque las decisiones que toman los políticos muchas veces tienen una apariencia que no va con la realidad. Y que tiene definitivamente un toque de arte, porque un buen político, caramba, es un artista. Sí. Y sus obras, una vez puestas en marcha, son verdaderamente aceptadas y valoradas por su pueblo que lo sigue, por su ciudadanía, mejor dicho. Claro. Que lo sigue y lo aprecia. Claro, el problema es los que son artistas, pero en la mentira, que tienen mucho arte, pero para mentirle a la gente y llevarlos por donde ellos quieren y pintarles un mundo de fantasía. Correcto. Que ya sale de... ya no es ni siquiera impresionista, ya es un aspecto fantasioso. Como correcto. Pasa, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay, en donde el presidente que tenemos, que termina su mandato el 1 de marzo, cuando asume el siguiente gobierno, es un estilo de gobierno, aparte de ser mentiroso y descarado, tiene también una forma de pintarle la fantasía a la gente, que parece que toda la población, todos los habitantes, volvieran a creer en los Reyes Magos y en Papá Noel. Bueno, de allí que existan obras de arte que son detestables y obras de arte que son apreciables. Hay gente, por ejemplo, que aborrece las obras de ¿cómo se llama? De este individuo también impresionista, creo que era Dalí. Sí. No, él era surrealista. Surrealista. Sí. Las obras de Dalí hay gente que las aborrece, las rechaza. Y así sucesivamente hay artistas, por ejemplo, yo unas obras de Van Gogh o unas obras de Da Vinci, artistas ya de otras épocas, pues en definitiva son muy valorables. Y si veo las obras de mi mamá cuando ella pintaba, pues con más razón las voy a querer más. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá pintaba, pero ella pintaba rostros. Ella le encantaba mucho pintar rostros
y modelos. Inclusive hizo una obra sobre un pintor famoso de Venezuela que era de apellido Navarro. Muy interesante, una obra que la tiene está en la casa de mi hermano mayor. Pero te quería decir que precisamente eso es, fíjate qué interesante cómo se entreteje el raciocinio del valor del arte y el raciocinio del valor de la buena política. Sí. Entonces no podríamos decir que la política es sucia, no es sucia. Es claro, lo que es sucio es el lienzo donde se pinta algo que alguien va a aborrecer. Es claro. Eso es lo que es sucio, porque de repente uno puede pintar una obra bella, una obra apreciable, yo particularmente hay obras del modernismo que muchas no las entiendo y no sé, son pinturas que no las comprendo, pero estando al lado de un buen conocedor, ya uno empieza a entender. Pues tengo inclusive un sobrino que está surgiendo mucho en la pintura, que le tengo mucho aprecio, Rafael Jaén. Si lo buscamos en la internet vamos a encontrar mucha información sobre sus obras. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo que hay al respecto de todo esto es que todo está delicadamente tejido en el ser humano. El ser humano tiene una característica impresionante de entretejido de todo lo que pueda suceder en su vida, en su entorno, en su crecimiento, en su salud, en su éxito, en todo estamos entretejidos. O sea, que existe entonces aquello que se dice de que lo que uno hace bien aquí tiene repercusión en cualquier parte del mundo. Eso es de un cierto, como digo yo, del tamaño de un templo. Lo bien hecho tiene siempre repercusión en cualquier parte del mundo. Lo mal hecho también, ojo, no podemos equivocarnos. Lo que está mal hecho hace llorar al mundo. También eso tiene un valor, pues ese concepto, por decirlo así, un valor incalculable. Yo considero que lo que estamos viendo, querida Isabel, en estos momentos, pues en nuestros países, es precisamente el auge de malos pintores en el campo político. Exacto. De malos artistas. Artistas mediocres, artistas muy, por decir, digamos, un término más apreciable como calificativo artístico, artistas de tercera o de cuarta categoría. Exacto. Y eso y también, ese libro de arte clásico en buen gobierno te va a dar mucho material para que lo puedas inclusive estudiar muy bien y desarrollarlo en los programas y en tus conversaciones con tu gente, con mucha relación al factor político. Muchas gracias. Perdón. Sí. Y cuéntanos otro poquito sobre la parte profesional. Tú me dijiste que eras docente en el campo de investigaciones históricas y también tenías pues el conocimiento de antropología y otras cositas más. Entonces cuéntanos un poco sobre eso. Claro, la parte de la licenciatura me tiré más para el lado de la investigación. Ahora la docencia fue en institutos particulares, dando clases de historia y también clases especiales a chicos con dificultades de dislexia. Okay. Que necesitan una dedicación especial, un trato especial y aprenden lo mismo. Háblanos un poquito sobre el tema el término dislexia para que la gente desarrolle un poco más sobre el programa, porque fíjate bien que yo creo que el mismo programa se está tejiendo él solo. Como hemos hablado ya de tejidos entre los seres humanos, pues yo considero que el programa se está tejiendo él solo. Cuéntanos un poquito sobre la palabra dislexia. Bueno, creo que lo que muestra más para el público que de repente solamente ha escuchado nombrar esa palabra y no tiene una base de conocimiento, es, por ejemplo, en la parte, las características son
que muchas veces son daltónicos, que confunden un color con otro. Se nota en las letras, confunden una letra con otra, una expresión con otra, generalmente tienen muchas faltas de ortografía. Ajá. Tú al principio habías estado hablando también de la parte del lenguaje. Bueno, el uso correcto del léxico, ojo, sí. No significa que nosotros tengamos, como dije yo en un programa anterior y lo he repetido en otras ocasiones, la primera y la última palabra. Ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es dirigir y liderar un conversatorio, en este caso, pues, que le dé una pauta al público para pensar. Claro. Pensar y reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo y cómo estamos nosotros aportando, pues, la ayuda correspondiente. Fíjate bien por qué te hablé del léxico. Vamos a entrar en este tema. Sí, dime. Tú me hablas de que te especializaste en la parte de la dislexia. Entonces, existen dos, usos del léxico que yo considero que uno es el correcto y el otro obviamente es el incorrecto. Claro. ¿Verdad? Así es, sí. Yo estaba escribiendo en mi cuenta de Twitter, de repente a uno como que le entra cierto ímpetu, y entonces uno escribe travesuras, ¿no? Sí. Y entonces vengo y escribo, lo que me recuerdo es, epa. Epa es una expresión muy, muy nuestra, como decir, oye. Sí, acá también. Perdón. Si te provoca irte a comprar unos pantalones nuevos, obviamente, pero no decía nuevos, y si te provoca irte a comprar unos pantalones nuevos y gastarte tu quincena en el Sambil y salir hoy en la noche, algo así decía el tuit. Sí. Un signo de interrogación y luego la palabra derrócalo. Derrócalo es derrocar. ¿A quién vamos a derrocar? Bueno, sí, al tirano que tenemos en el poder. Claro. Entonces, de esos tweets en mi cuenta de Twitter hay un montón. Hay un reguero que vengo de 2 o 3 días creo que vengo poniendo los tweets sobre ese tema, ¿no? Y sería bueno que... Y con la palabra derrócalo escrita como hashtag. Tú sabes que el hashtag lleva el signo de numeral al comienzo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto, Isabel? Fíjate bien. Es muy importante que tratemos de profundizar un poquito sobre la esencia de nosotros como seres humanos. Yo he hablado con bastante regularidad sobre la conciencia electoral. He querido mantener un cierto, flujo de ese mensaje. ¿Por qué? Porque la conciencia electoral nos dice que nosotros como personas tenemos el derecho a elegir. ¿Elegir qué? ¿Elegir qué? Bueno, que yo quiero, por ejemplo, coger mi carro, manejar una distancia X hacia el área de Naiguatá, en el litoral central de mi país, y tomarme una cocada en un lugar que se llama el Rey de la Cocada. Eso es una elección, es una conciencia sobre algo que yo he elegido, que me gusta, porque una cocada es una bebida muy refrescante, hecha con coco rallado, y bueno, es algo celestial tomarse una cocada fría. Es rico. Riquísimo. Entonces, así sucesivamente hay tantas cosas bonitas en nuestra historia, en nuestra sociedad. Hay tanto arte, hay tantas cosas buenas, positivas, que nuestra conciencia electoral, me rehúso yo a pensar que tenga que ver con aceptar este régimen tiránico que nos está agrediendo y nos está matando día tras día. Y nos está haciendo un daño mundial, porque esto no es un daño nacional solamente a Venezuela, no. No, esa es a toda América y también en Europa, correcto. Ya lo han soportado, ¿no? El uso correcto del léxico te dice a ti, porque también me escribieron un tuit de regreso y me dicen, usted o tiene mucho dinero o es un irresponsable. Cuando yo escribí el tuit sobre, me gustaría irme a gastar mi quincena y disfrutar, pues.
Claro. Entonces le respondo yo de regreso, es que la esencia de los tweets de ese tweet en realidad, corresponde a la conciencia electoral, no al hecho de gastarte la quincena o gastarte lo que te quieras gastar. Claro, hay un mensaje más allá de... Tu derecho a elegir, correcto, tu derecho a elegir qué cosa. Bueno, por ejemplo, a mí me encantaría irme en cualquier momento a Uruguay, conocer Punta del Este y comerme el famoso asado uruguayo, que eso dicen que no tiene nombre. Entonces a mí me corresponde, como persona que estoy en los medios y en las redes sociales constantemente mandando mensajes, y eso, decirle a la gente que me aprecia, y hablo con toda humildad, no estoy diciendo que me sigan porque me sigan, no, yo no tengo ningún interés en figurar como figura pública, no, el objetivo no es ser figura pública aquí. El objetivo es crear una conciencia sobre la verdadera esencia de por qué estamos como estamos. Y eso radica en la falta de conciencia electoral y la falta de entender el valor del léxico y los mensajes que se usan. Sí. Es decir, no podemos decir Nicolás Maduro ganó las elecciones. Eso es mentira. Es claro. Eso es una mentira templónica, como digo yo, del tamaño de un templo. O más grande todavía. Y que se aplica eso en todos los países. Claro, hay una manipulación electoral, ahí se comieron, los votos porque se los comieron. Sí. Ahí quemaron papeletas, ahí hicieron manipulaciones, en la sala de totalización hicieron desastres, ahí han hecho por eso es que el fraude de Venezuela es el fraude más complicado y más profundo que existe, es un laberinto impresionante, y hay gente que lo estudia constantemente porque es un fraude evolutivo. Claro. Es un proceso evolutivo. Y eso lo están exportando como una herramienta hacia los otros países donde se quieren perpetuar gobiernos con la misma línea. Claro, y la que está atrás de todo eso es Marta Hanecker. En Uruguay. No, en toda América. Ella es descendiente de alemanes. El padre tuvo mucho que ver con la Alemania de izquierda, la República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada. Cuando él va para Chile, ahí nace la hija, por lo visto, porque por lo que he leído, ella no nació en Alemania. Después se especializa en hacer daño, en una palabra. Estuvo en Cuba, estuvo casada con el famoso Barbarroja, que murió de forma extraña, el hombre. Cuando queda viuda se va para Estados Unidos, sigue manipulando desde ahí, y después tiene contacto por medio de ciertos arreglos que hizo con Chávez, y ahí Chávez le da entrada en Venezuela. Y es lo que tienen ahora de herencia, esa herencia maldita que tienen los venezolanos. Bueno, el efecto de la Hanecker. Aparte de eso, pues obviamente. Y que maneja todo. Sí. No, y aparte de eso, pues el uso de las maquinarias estas de Smartmatic y todo claro, eso. Ella está atrás de todo eso también. Sí, ella siempre ha estado para el juego. Sí, siempre ha estado para el juego. Fíjate bien que es muy importante lo que acabamos de decir, el uso correcto del léxico. Sí. Es decir, ¿qué podemos decir nosotros de Venezuela? ¿Que existe un gobierno? No, es falso. Es claro. Ante la opinión pública, nosotros no podemos decir que ahí hay un gobierno. El gobierno, se habla del gobierno constantemente. Caramba, qué locura es decir que eso es un gobierno. Eso no es un gobierno, eso es un régimen. Sí. Hay gente que lo llama neototalitario, hay gente que lo llama totalitario, hay gente que lo llama oprobio, hay gente que lo llama... Pero en esencia es un régimen que tiraniza a una ciudadanía
en esencia, pues ellos han usado el término, como lo dije yo en otra ocasión, utilizan la palabra pueblo para agarrar y populistamente influir en esos estratos sociales, donde también las víctimas están a granel porque se aprovechan de que esto no viene de ahora. La falta de educación y la falta de cultura en nuestro país. Va en aumento esa decadencia, porque a medida que vienen las nuevas generaciones y son educadas por instructores tan mediocres y con falta de conocimiento, cada vez es peor eso. Eso se nota acá también, porque por ejemplo tanto los niños como los liceales, los de secundaria, son pasados de años sin tener conocimientos básicos prácticamente. Entonces, imagínate, lo que están lanzando entonces a la calle son unos satélites que básicamente no van a tener ninguna capacidad de manejo de nada. Es claro, pues son como automatizados. Ajá. Entonces, es como si le impusieran a toda esa generación de niños y jóvenes una forma de ser, volviendo al tema de que tocamos hoy, una forma de ser disléxica y autista. Porque exactamente, están como absorbidos en un mundo propio. Ajá. Confunden las cosas, interpretan al revés y están como aislados. Entonces, en un mundo en donde hay una tecnología tan avanzada que aparentemente nos acerca, porque hay que ver que en este momento estamos hablando, tú desde Estados Unidos, yo desde Uruguay, y es como si estuviéramos uno a la vuelta de la esquina del otro, ¿no? Quiere decir que te tengo que contar algo muy importante. Me agarró el tráfico hacia la casa, yendo hacia mi casa, desde mi trabajo. Y el programa lo estoy haciendo en el carro en este momento a 40 millas por hora. Bueno, no es una gran velocidad, pero voy a 40 millas por hora por lo que llamamos la calle 8 del suroeste de Miami. La tecnología ha llegado hasta el punto que nos permite hacer un programa de radio en estas condiciones. Es claro. Y por eso decía, un nivel de tecnología que ayuda y que acerca a las personas. Y por otro lado tenemos ese tipo de gobiernos que están tratando de que aparente un acercamiento, pero en realidad es aislar a las personas. Correcto. Y lo que van generando es también un nivel de resentimiento, de mal humor, de agresividad, que se canaliza en distintas formas. Sí, es que es terrible, Isabel. Fíjate, hace unos días salió el candidato permanente, que le digo yo, de la oposición en Venezuela, el señor Enrique Capriles. Sí. Que yo particularmente ya le perdí cualquier tipo de respeto, porque una persona que habla de unir, de cohesionar el país, y es, como decimos en mi tierra, más falso que billete de real y medio, porque en las ocasiones en las cuales se le ha pedido que escuche, no escucha, y le importa un bledo lo que digan los demás. Entonces tenemos un problema. El hombre sale por los medios de comunicación diciendo que Venezuela no es un país de derecha, y él tampoco lo es. Entonces, cuando tenemos un individuo que sale por los medios a decir esa barbaridad, bueno, yo le contesté por otro lado porque tenía la necesidad de contestarle. Uno no se queda con las espinas adentro, pues, y le contesté porque tengo el derecho como ciudadano venezolano de contestarle a un individuo de esta calaña con la firmeza que se le debe contestar. Bueno, yo no soy de izquierda, ni tampoco soy socialista, ni comunista, ni Venezuela tampoco. Es claro. Venezuela, como cualquier otro país, tiene que ser un país conformado de pluralismo. Tiene que ser un país conformado de pluralismo, donde los líderes que lleguen al poder tengan
tengan la plena capacidad de cohesionar a sus sociedades, a sus ciudadanos, que son los que conforman el pueblo. Esa es la realidad de lo que estamos tratando de proyectar con este mensaje. No que venga un individuo a segregar a un sector de la población, ¿verdad? Porque va y viene entonces a decir que Venezuela no es de derecha, ni él tampoco. ¿Qué quiere decir él con eso? Él debería de pensar de que si llegara algún día remoto, que yo creo que eso no va a suceder, por lo menos en esta galaxia no creo que pase. Sí, ya con todo lo que dijo y hizo. Al poder, él podría, de la manera correcta que se debe manejar y administrar un país, cohesionar a la sociedad para que apoyen una buena gestión de trabajo sobre el país. Eso es lo que se debe hacer a nivel de liderazgo. No significa que no existan partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro izquierda o de centro derecha. No, eso es parte de la siembra de la democracia. Es claro, sí, que tener los haber partidos políticos. Claro. Es claro, que da lugar a las diferentes ideas, no solo ideologías, sino las diferentes ideas y le da oportunidad de elección a la gente, ¿no? Correcto. Decir, entonces, una idea ¿qué sola puede pensar un ciudadano, Isabel? Que tiene que levantarse, hacer una cola kilométrica para conseguir un botecito de 4 o 5 onzas de desodorante, porque no hay desodorante. Entonces la gente en Venezuela pues tiende a oler mal, porque están oliendo mal porque no hay desodorante, no hay papel toalette, no hay aceite, no hay harina, no hay arroz. Entonces hay que hacer colas, y están los que están de acuerdo con las colas y están los que no están de acuerdo con las colas. Entonces esto es parte de lo que yo considero el mal manejo del léxico, el uso incorrecto del léxico. Porque ¿cómo puede existir apreciación, sobre es decir, cómo puede existir apreciación sobre estas aberraciones que se han cernido sobre no solo Venezuela, sino otros países también? Y tengamos nosotros la imperiosa necesidad de enfrentar diría yo, con el puño cerrado, con el corazón engarrotado y sangrando en ciertos momentos, como dije yo hoy, si uno sale a la calle, ¿verdad? Sino que, ¿cómo fue que escribí? Dije, si quieres evitar que te hagan un tatuaje gratis a punta de perdigonazo o plomo, signo de interrogación, derrócalo. Claro. Es justo y necesario que nosotros aprendamos de una sola vez el valor del uso correcto de la palabra y de la conciencia electoral. Sí. La conciencia electoral tiene un valor implícito incalculable que nos lleva a decidir sobre nuestro futuro, y ojo con esto, si lo hacemos bien, lideramos a nuestras familias hacia un camino correcto. Sí. Si lo hacemos mal, las llevamos a un precipicio. Porque eso es lo que pasa con la familia hoy en día. La falta de verdadera conciencia electoral sobre el valor de la familia está afectando pues todo. De allí que entonces tengamos nosotros estos desastres. Un individuo que sale en una gira internacional, regresa hoy a dar su memoria y cuenta, como dicen ellos, frente a la Asamblea Nacional, y en Venezuela pues la gente adoptó llamarlo memoria y cuento, no memoria y cuenta, sino memoria y cuento. Sí. Entonces aquí tenemos que estar claros, el léxico tiene directa relación con hacer uso correcto de la palabra y no ser víctimas
de una dislexia a propósito. Claro. Porque esto es una dislexia a propósito, es una dislexia, a conciencia. Claro, exactamente. Sí, a eso Estamos mismo era que usando quería las palabras llegar. de una forma Sí. errónea, exactamente. Entonces, Claro. pues debemos de apreciar. Por eso es que me gustó mucho cuando dijiste que tu especialización era en eso, y te pedí que por favor nos dieras una explicación sobre el tema de lo que significa la dislexia. Está bien. Y una de las formas que, en lugar de ayudar a esas personas, lo que hacen estos gobiernos es, en realidad, imponérsela a la fuerza, como bien decías, al resto de la población, es porque tienen ese comportamiento paternalista, que se creen que tienen la potestad para decidir por encima de las personas. Se dirigen a las personas aunque sean mayores, como si fueran niños de 3 años. Entonces, de esa forma lo que hacen es bajar. A veces tienen más éxito, otras veces menos, pero la intención es bajar la autoestima de la persona, el nivel emocional, la defensa emocional, vamos a decir. Entonces, al tratarla como que no entiende, hay muchos que, bueno, les viene bien que el gobierno piense por ellos. Y el problema es que son la mayoría. En todos los países, la mayoría son personas que esperan que el gobierno piense y decida por ellos. Y les parece que es un gobierno amable el que es paternalista. Y no es amable. La persona paternalista, ya sea un presidente, un político común y corriente, o el vecino de la otra esquina, no deja de ser una persona malintencionada. La gente tiende a confundir paternalismo con amabilidad. No, son cosas opuestas, no son lo mismo. Volvemos a lo que decías del léxico y de cómo se interpretan las palabras. Exacto. El paternalismo no es una forma de amabilidad, es una forma de ninguneo, de subestimar a la otra persona, de basurearla, como comúnmente se dice, para que algunas personas puedan entenderme mejor lo que quiero decir. Entonces, de esa forma, la persona que le quitan ese poquito de autoestima que puede tener, como confunde la amabilidad con ninguneo, con paternalismo, deja que las otras personas sigan comportándose así con ellos y no reaccionan. Entonces vamos también a lo que habíamos estado hablando el miércoles pasado, esa falta de defensa, esa como una especie de impotencia por defenderse, porque se ven como anulados en ese deseo de sobrevivir al maltrato que le da el gobierno, porque es un maltrato muy disimulado, pero es un maltrato. Claro. Porque una persona que la están tratando como discapacitado mental, si no lo es una forma de hacerle daño. Una persona a la que no tiene cierto grado de desarrollo mental o no tiene mucha autoestima, o le falta decisión para tomar sus propias decisiones y le sirve que otro tome las decisiones por ellos. Bueno, son gente que va al rebaño y se deja manipular. Pero lo peor de todo es que las nuevas generaciones que dependen de esa gente que se deja manipular van a ser más manipulados todavía. Claro. Y si los de esta generación no ven la diferencia entre amabilidad y paternalismo, las nuevas generaciones menos lo van a ver. Sí. Porque no toda sonrisa embellece a las personas. También muestra lo que tienen adentro, la maldad que tienen adentro, ¿no? Sí. Y eso es lo que muestran este tipo de personas que
que manipulan por medio del paternalismo, ¿no? Sí, Cierto. decime. Bueno, hay una cosa también muy, muy importante que decir, ¿no? Que es que también nosotros en el medio de nuestra querida Latinoamérica, yo no diría en el medio, sino a lo largo de toda nuestra querida Latinoamérica, tenemos una cantidad de variables culturales que no estamos todos capacitados para entenderlas, pero existen. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que es precisamente porque uno de los aspectos más interesantes del ser humano es precisamente conocer. Dicen que viajar es uno de los mejores libros que existen. Sí. Hay gente que sostiene ese concepto. Entonces, conocer al respecto de nuestra realidad como sociedad latinoamericana, pero que al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de variables en nuestros inclusive lenguaje, ¿no? Sí, hay variedad de un país a otro. Exacto, lo que en un lugar se puede llamar frijol negro, en Venezuela se llama caraota. O sea, lo que en un lugar se llama poroto negro. Exacto, exactamente. Lo que en un lugar se llama tortilla, en Venezuela se llama arepa, por ejemplo. Pero son arepas finas que le dicen telitas, porque arepas hay 4, 5, 6, 7, 8 diferentes, ¿no? Entonces, así sucesivamente, yo diría que hacer uso correcto del léxico significa entender que en el medio de nuestra capacidad de entendimiento, aprendamos también a leer entre líneas, sobre todo en momentos de crisis. En los momentos de crisis es cuando se desarrollan unos grados de efervescencia intelectual, donde se exponen mensajes a veces inclusive totalmente subliminales. Exacto. Que son mensajes que están orientados a cierto tipo de público, cierto tipo de lector, cierto tipo de oyente, ¿verdad? Y hay una mensajería constante que se viene moviendo en el entorno de esa sociedad que está pasando por esa crisis. Hay mensajes que llegan a ciertos estratos y otros que llegan a otros estratos. Claro, ejemplo, y eso te habla de que la internet no es todo el mundo. La internet es una casta determinada de la sociedad. Sí, un nivel creo que Uruguay sería lo mismo y ese sería lo mismo, exactamente. Ahora, una de las cosas a la que apunta ese paternalismo, como decíamos, es justamente a tratar de que la capacidad de la gente para leer entre líneas sea cada vez más nula, ¿no? Es correcto, sí, porque se va apagando esa capacidad de discernimiento. Sí. Porque la persona se está convirtiendo en dependiente, y aparte de eso, ojo con lo que podríamos llamar paternalismo. Es como cuando yo hablé todo el otro día sobre el término militarismo. Cuando hablamos de paternalismo, tenemos que entender que también existen regímenes que el interés pleno es populistamente decirnos que nos dan de todo. Claro. Pero en esencia lo que nos quieren es de rodillas. Es claro. Por eso yo decía que el paternalismo es en realidad la forma de basurear, de ningunear a la persona, tratándola como discapacitado mental o como un niño chiquito, tomando las decisiones ellos en lugar de esa gente, y poderla manipular y tenerla de rodillas, mansita y sin reaccionar, sin decir ni ay, ¿no? Sí. Mira, otra ciudadana uruguaya, las instancias y las circunstancias de tu país, nos cuentes un poquito sobre los sucesos en el entorno de las elecciones recientes y cómo podríamos interpretar. Caramba, me disculpan, estoy con una tos de esas de medio griposa que me agarró de repente. Aquí como que no estamos exentos hasta que entre de nuevo la primavera y el verano. Sobre todo en época de primavera, el polen agarra a la gente y le saca cualquier cantidad de alergias y malestares.
Y sí, me imagino. Pero no sé, hoy estoy yo con Alicia también estaba muy delicada con su gripe y su claro, ahí están en invierno, acá estamos en verano. Sí, exacto, y ya está en pleno invierno ahí arriba, que debe estar bajo cero aquella temperatura por allá. Pero bueno, indistintamente de las circunstancias de salud de cada uno de nosotros, que son cuestiones normales, y las mencionamos como una cosa muy normal de hoy en día. Sí. Okay, también queremos saber un poco qué es lo que ha sucedido en el entorno de las elecciones uruguayas. Bueno, y te cómo cuento. podríamos concatenar eso con otro de los sucesos en nuestra querida Latinoamérica. Bueno, te cuento. En el año 90, que fue cuando empezó a funcionar el Foro de San Pablo, coincidió con el primer intendente de Montevideo. El intendente viene a ser el gobernador del departamento de Montevideo. El país está dividido en 19 departamentos. Montevideo es el nombre del departamento donde se encuentra la ciudad de Montevideo, que es la capital del país. Que es bien al sur del país, sobre las costas del Río de la Plata, donde están las hermosas playas, o podríamos decir, donde estaban las hermosas playas, porque ahora es demasiada la basura que se encuentra. Y 2x3 dejan de habilitarlas para los bañistas, no pueden bañarse la gente. Pero volviendo al año 90, el primero en asumir como intendente socialista marxista fue el doctor Tabaré Vázquez. Hasta ese momento ninguno de los gobiernos departamentales había estado en manos de los marxistas, y mucho menos el país, ¿no? Había estado siempre la mayoría de las veces en manos del Partido Colorado, pero también algunos gobiernos en manos del Partido Nacional. Coincidentemente con el comienzo como decía, del Foro de San Pablo, empieza a gobernar en Montevideo el doctor Tabaré Vázquez, y a su vez el Partido Nacional en el gobierno nacional. Se dio eso de que la capital no tuvo el mismo partido de gobierno que todo el país, que el resto del país. Y en el caso de Vázquez, bueno, como hablábamos hoy, como todo marxista, es paternalista y tiende a expresarse de una forma como si estuviera dirigiéndose a personas totalmente desvalidas mentales. Y porque es la forma que él se dirige a la gente, con esa carita de yo no fui, pero lo que hace es manipular, manejar a la gente, y la gente que generalmente lo sigue es la gente que es cómoda para pensar, que tiene pereza para razonar, ¿verdad? Entonces ese tipo de comportamiento, esa forma de expresarse, él lo lleva con facilidad. Que han sido estratégicamente creadas para seguir siendo, yo los llamaría inclusive hasta súbditos, porque no tienen otra forma de ser catalogados, pues. Es claro, lo único que falta es que vayan por la calle, en lugar de caminar con los pies, que vayan de rodillas, es lo único que falta. Sí. Y bueno, como te decía, en esa intendencia que él hizo, teníamos en el país un sistema de ayuda para las familias carenciadas, que se llamaba de subsistencia, donde podían adquirir productos alimenticios a menor costo, y donde también tenía un subsidio la leche. Entonces, las familias carenciadas
tenían acceso a esa leche con un precio rebajado, que era la misma leche que comprabas en cualquier supermercado, pero con un precio menor. Entonces, lo primero que hizo este hombre, siendo médico, es oncólogo, según dice, te digo según dice porque a veces se comporta como si fuera todo lo contrario a un médico. Uno espera de un médico otra calidad de persona. Y lo primero que hizo fue quitarle el subsidio a la leche. Así que esas familias que contaban con esa ayuda, o compraban menos leche, o directamente no le daban leche a sus niños, ¿no? O a los ancianos. Cuando se cumplió, Imagínate eso, qué barbaridad. Al año siguiente, hasta la naturaleza se puso en contra de él, porque lo que sucedió fue algo impresionante. Se levantaron los baldosones de la vereda de la Rambla, de la costa. El viento fue impresionante, las olas fueron impresionantes y rompieron hasta los vidrios de los apartamentos que están cerca de la Rambla. ¡Qué barbaridad! De la forma que se arrancaron los baldosones es algo increíble, parece película de ciencia ficción. Imagínate. O sea que el tipo ya comenzó gobernando y demostrando lo caótico que es. Bueno, él fue el primer intendente socialista, así de carácter marxista. Después de él vino un arquitecto de nombre Mariano Arana, que estuvo 2 periodos. Cada periodo de gobierno, tanto nacional como municipal, son 5 años acá. Entonces Arana estuvo 10 años. Digamos que fue un poco más moderado, pero con todo el comportamiento de él no fue tampoco del todo santo. Y en otro detalle que hay que recordar es que sobre el final de su mandato como intendente de Vázquez, acá en Montevideo tenemos una avenida que es la 8 de octubre. Está dentro de la zona de la Unión, y la zona de la Unión es todo parte del pueblo Restauración que había fundado el general Manuel Oribe, que también aparte de haber sido presidente de la República y fue el creador de la universidad, y creó liceos, creó centros de salud, leyes sociales, fue el que impulsó la ley en contra de la trata de esclavos, el que quitó, vamos a decir, por ley, la esclavitud de las personas de raza negra, y todo lo que se relacionaba con el comercio de ellos, ¿no? Sí. Eso fue, fue uno de los integrantes del ejército artiguista también, ¿no? Sí. Bueno, así que la zona de la Unión es una zona bastante emblemática. Sí. Y esa avenida 8 de octubre es la calle principal de esa zona. Es una calle comercial, está llena de casas de negocios. Y para el Día de Reyes, para la víspera de Reyes, el 5 de enero, está desde el mediodía hasta altas horas de la noche, hasta la madrugada del 6 de enero, cerrada, más o menos un largo de unas 10 cuadras, más o menos. No me acuerdo exactamente, puede ser alguna más, alguna menos, pero más o menos ahí alrededor de 10 cuadras son. Y ponen puestitos de negocios para vender para el Día de Reyes, ¿no? Generalmente, correcto, en esa feria, mucha gente que
lo ve como una oportunidad de hacer unos pesos extras, ¿no? Siempre fue, daban un permiso para ubicar a la gente, le daban un número y una ubicación, para que cada uno estuviera bien ubicado y no pelearse con los de al lado, ¿no? Uh-huh. Generalmente lo que venden son juguetes y hay de todo, pero lo que más hay son juguetes, porque más que nada es con la idea para el regalo de Reyes para los niños, ¿no? Correcto. Y ese permiso siempre fue gratis, pues esta gente ponía desde el principio un cartelito: permiso gratis para el 5 de enero, tanto. Le pusieron precio a lo que era gratis y le seguían poniendo la palabra gratis. Entonces ahí están haciendo que la gente, una de dos, o se convierta en disléxica el que no es, o tenga un conflicto de entendimiento, porque si es gratis no es lo mismo que pago. Claro. Bueno, es que precisamente este es el tema del día a día, en esto que estamos viviendo, digamos, en estos últimos años. Claro, pero te cuento que sí. Son gente que en el medio de su juego de promesas y de su juego populista, bueno, dicen cualquier cosa la dicen. Sí, ahora esa cualquier cosa hay gente que se la acepta y gente que no hacen nada, y otra gente pues de repente protestan un poquito, pero ahí están. Claro, pero ahora no se da cuenta esa ciudadanía es que el proceso va creciendo. Sí. En lo que es materia de sumisión, porque la dependencia se convierte en algo gravísimo. Claro, pero mira cómo le bajan también en cierto modo la autoestima a la gente con eso que te contaba. Empezó siendo de esa forma, cobrando el permiso, y cada vez lo fueron aumentando más, y son unas horas nada más. Sí. El problema es que la persona que va y de repente, como es un rato nada más, de repente se lleva de nuevo toda la mercadería para la casa y no pudo vender nada, o lo que vendió no le alcanza para cubrir lo que gastó en la mercadería o en la materia prima, si es mercadería hecha por la persona que lo vende, ¿verdad? Entonces el aumento de ese abuso de parte de las autoridades llegó a un punto que ahora es el costo del permiso más un impuesto por las ventas. Si no vendiste, mala suerte, pero tenés un impuesto por las ventas. O sea que la persona que va, se arriesga a llevar mercadería para vender en esa noche, en realidad lo que está haciendo es ser esclavo del gobierno municipal, pagándole un precio abusivo y con el riesgo de tener que volverse a la casa con toda la mercadería, porque como tienen que trasladar eso a los precios de lo que venden, la gente también compra menos, porque cada vez las cosas están más caras. Entonces, como cada vez el permiso sale más caro, la mercadería también sale más cara, la materia prima más cara, le suman todavía el impuesto ese de las ventas, pero aparte otra cosa, la persona que tiene que llevar cosas de cierto tamaño y que no tiene locomoción propia, tiene que alquilar lo que se llama taxiflex acá, que es un camioncito, una camioneta que le lleve las cosas y que le cobra por llevarlas. Pero si tiene que volverse con toda esa mercadería, va a tener que volver a pagar otro flete para que le lleven la mercadería a la casa. Entonces, es una forma de gastar impresionante, una forma de volver a la casa esa gente totalmente amargada, porque si vendió todo, bárbaro, pero si vendió poco o nada, encima todavía, como le pasó a algunos en enero del 14 y que ya directamente no se presentaron en enero de este año, el 5 de enero de este año,
que algunos le sacaron la mercadería diciendo que no podían tener esa mercadería en el caso de lo que se llama acá comúnmente bagalleros, que son los que venden mercadería brasilera, porque a veces la traen de contrabando y otras veces terminan comprándola con permiso y todo en negocios habilitados, ¿verdad? Bueno, correcto. A las personas que le sacaron la mercadería diciéndole que era contrabando, no era contrabando, tenían la boleta, tenían los documentos, tenían todos los comprobantes de que lo habían comprado en lo que se llama acá el barrio de los judíos, que es un barrio donde son todos comercios. La mayoría son judíos, pero hay de todas las razas, hay libaneses, hay palestinos, hay armenios, hay de todo, encontrás de todo ahí. Y esa gente vende por mayor y menor en ese barrio judío. La gente que compra muchas veces la mercadería para venderla en ese Día de Reyes, va y la compra en ese barrio, en los comercios de ese barrio. Así que tienen boleta. Tenían la boleta, tenían el comprobante del permiso, porque no estaban sin permiso, habían declarado, porque cuando vas a sacar el permiso te piden que hagas una declaración de lo que pensás vender. Estaba todo en condiciones, sin embargo le quitaron la mercadería. Esa gente perdió plata, perdió mercadería, perdió la oportunidad de vender, porque al quitarle la mercadería ya ni siquiera tuvieron la esperanza de recuperar lo gastado, ¿no? Entonces ya esa gente ni siquiera se arriesgó en este año. Claro. Bueno, en esencia lo que estamos viendo es una repetición pero con ciertos matices diferentes según, pues como te dije, el aspecto cultural de cada uno de nuestros países, en el cual lo que se va es en un proceso constante de ataque a la población, de ataque a la ciudadanía, para irlos gradualmente sometiendo a un marco de pensamiento totalmente dependiente, totalmente, sumiso y cargado de total indefensión aprendida en ese caso, porque la infusión de aprendizaje que sale del régimen, del totalitarismo que está en el régimen, es precisamente con el objetivo de mantenerse ellos en el poder, manteniendo al pueblo sumiso. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Por eso es que podemos decir entonces que Tabaré Vázquez no fue elegido transparentemente en el Uruguay. Exacto. Y a eso era lo que yo iba con la parte de elecciones. Claro. Yo creo que estamos claramente convencidos de que lo que ha venido sucediendo, no solo en Uruguay, sino en la Argentina, en Bolivia, ahora van a la toma de posesión de Evo Morales otra vez, en Nicaragua, en El Salvador. Correa que Venezuela, quiere ir hasta el infinito con la reelección. Correa ahora está, con unas ínfulas de que quiere quedarse en el poder, per secula seculorum. Entonces, estamos en un medio ambiental, que se ha prestado con esa sumisión a sostener a estos individuos en el poder. Y entonces, vamos a hablar si es verdaderamente, los resultados están allí o no están allí. No están allí. Porque si estuvieran allí, los países no estuvieran divididos, no hubiera falta de cohesión, no hubiera falta de entendimiento, no hubiera una correlación, una falta de relación de fuerzas, sino que más bien era una correlación de fuerzas, y los países estuvieran funcionando y habría fluidez de la economía. Habría no solo fluidez de la economía, hubiéramos podido superar la crisis económica mundial con una velocidad mucho más con mucha más celeridad, vamos a decir. Claro, pero mira, te cuento algo que está me quedó en el tintero, y es entre medio de los dos puntos que toqué, que era la intendencia de Tabaré Vázquez y lo de ahora. Desde que asumió Tabaré Vázquez hasta ahora, han habido solamente marxistas en la intendencia de Montevideo, pero la de este año, la de ahora, esta última, es algo espantoso. Las calles están tan llenas de basura y tan tapadas las cañerías, las boca tormenta, que cuando llueve
caen 2 gotitas y se inunda, pero se inunda no porque llovió mucho como ellos quieren hacer creer, se inunda porque la mugre que hay en la ciudad es demasiada. Sí. Y resulta que, bueno, en este transcurso de todos estos años, desde el 90 hasta ahora, en 2005 tuvimos la desgracia de tener que soportar no solo el gobierno departamental, sino también el gobierno nacional, marxista, que otra vez el señor Vázquez lo teníamos que soportar como presidente de la República en su primer periodo, que fue del 2005 al 2010. Y con la ventaja de que su mayor capital es lo que los gobiernos han venido formando, que son precisamente, volvemos a repetir la palabra, el uso correcto del léxico, volvemos a repetir, el pueblo sumiso. Exacto. Porque para eso sí son pueblos, fíjate bien. Sí. Si fuéramos ciudadanos, buenos entendedores de lo que nos ha sucedido, estuviéramos ya en las últimas de cambio, o sea, procesando ya los cambios. Claro. Pero como somos pueblos sumisos, y somos pueblos sumisos porque ellos mismos inclusive utilizan la palabra pueblo en una forma vertical y horizontal de la manera que les da la gana para decir que el pueblo tiene poder, que el pueblo tiene esto, que el pueblo tiene aquello, que el poder popular, que... Mentira, es una falacia sin precedentes en toda nuestra Latinoamérica. Bueno, y te así, cuento. Bueno, sucesivamente estamos viendo una repetición, una especie de producción, una línea de producción en serie, donde estamos viendo estos gobiernitos que se vuelven a montar en el poder y se vuelven a montar en el poder porque existe esa sumisión de parte de la ciudadanía. Claro, porque no es porque la gente no sepa, es que se ve que tienen anulada la memoria, porque fíjate que cuando Vázquez asume como presidente de la República, cuando cumple el año de estar en el gobierno, hizo con una gran pompa un escenario en la Plaza Independencia donde él dijo que a como diera lugar se iba a hacer ahí el festejo de su primer año de gobierno. Tuvo que suspenderlo. Y tuvo que suspenderlo porque las lluvias, y ahí sí fueron lluvias muy grandes. Increíble. ¿Aló? Tapaban las ruedas. ¿Hola? ¿Me escuchas? Se entrecortó un poquitito, pero ya se está escuchando de nuevo. Le tapaban las ruedas de los ómnibus, el agua, el nivel de la altura de las aguas que habían en Montevideo, en el centro de Montevideo, cerca de allá de la Plaza Independencia, y el viento le retorció los hierros de los andamios, esos que él había hecho armar para su acto. Entonces, ahora cuando volvió a llover en ese mismo nivel y que volvió a inundarse la ciudad de la misma forma, dijeron, lo que pasa que hace 50 años que no llovía así. Mentira, no hacía 50 años. En 2006 llovió exactamente igual y pasó exactamente igual, que necesitábamos canoas para andar en la ciudad o quedarnos en nuestras casas. Entonces, y eso porque es, por un lado, la lluvia torrencial, por otro lado, la mugre, y por otro lado, que parece que todas las desgracias las trae el señor Vázquez, porque fue empezar a gobernar él y no sé si atribuírselo a su mala onda o a la mugre que tenía la ciudad, pero la ciudad se llenó de ratas. Claro. De ratas por todos lados. Los coches pasaban y las aplastaban en la calle. Imagínate. Y eso nunca había pasado. Entonces, bueno, ese es el resultado de estos gobiernos. Claro, pero aparte otra cosa. Se dicen ser elegidos y no son elegidos, más bien son unos ladrones sin, como dicen, unos ladrones de primera línea, Alibaba y los 40 ladrones que aparecieron de repente y empezaron a saquear todos los sistemas electorales de nuestra región, a hacer lo que les da la gana y a manipular la autodeterminación
autodeterminación de los pueblos. Es algo totalmente aberrante. Mira, claro, Isabel, y hay otro detalle, Rafael, hay otro detalle, y es que en el caso de Vázquez, cuando salió cuando empezó a gobernar también, hubo una gran sequía en prácticamente todo el país. Entonces, toda la parte de la cuenca lechera, los productores lecheros pedían un subsidio para la leche. Pues, ¿qué hizo este hombre? No subsidió la leche, subsidió la cerveza. De eso tampoco se acuerda la gente. Porque en el mando como intendente le quitó el subsidio a la leche. En el primer mando de presidente no lo subsidió cuando se lo pidieron y termina subsidiando la cerveza. O sea que quiere un país no de población alimentada, sino de población borracha que no se dé cuenta de lo que sucede. Por otro lado, la gente, la mala memoria que tiene, que ahora volvemos a tener que soportarlo a partir del 1 de marzo, pero no es solo eso, sino que además ahora tenemos las elecciones para la intendencia, la tenemos en mayo de este año. En el 14 tuvimos en junio las internas para decidir quiénes eran los candidatos dentro de cada partido. En octubre fueron las nacionales, donde si en primera vuelta gana el candidato más votado, es presidente de la República electo, o si no, como en el caso de lo que sucedió, se va a balotaje. Los dos más votados. En octubre lo que se siente ahora un eco. En octubre fueron las nacionales y también se eligieron senadores y diputados, ¿no? Y otros cargos también. Y bueno, como decía, ahora estamos empezando, mejor dicho, el oficialismo ya empezó. Los que están dormidos son la pseudo oposición que tenemos, que todavía no se está molestando en dar un paso adelante y hacer campaña electoral para mayo, ¿no? Lo que sucede que correcto. Como decíamos, ¿te acordás hoy cuando hablábamos de la impresión y la realidad? Bueno, es una oposición de cuentitos de hadas la que tenemos, que están de aparentan ser oposición para que la gente vote, pero en realidad no tienen esa capacidad de elección que también tú habías comentado, y se manifiesta en todo, porque la oposición son unos títeres del oficialismo que salen a decir dos bobadas cuando le permite el oficialismo, y si no están escondiditos abajo la cama. Exacto. Entonces, ahora que es un momento en que habían dicho que iban a rebajar las tarifas de la luz y del agua y del teléfono, y salen dando un porcentaje alto de aumento a esas tarifas, el candidato del Partido Nacional, el que fue candidato a la presidencia, sale diciendo solamente fue un fiscalazo. Eso lo dice cualquiera. Eso no es un argumento de un político que fue candidato a la presidencia. Eso es apenas un comentario. Es que lo que tú has comentado en todo este momento de explicación pertinente a las elecciones en el Uruguay, todo tiene que ver con un plan, con un programa, con un estudio, con un establecimiento de un patrón que es emanado de este proyecto supranacional sobre la región. Y eso se ha repetido y se sigue repitiendo en Venezuela, en Nicaragua, en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en todos estos países, en Bolivia, y así sucesivamente. Entonces, mira, yo quería, en este momento tengo que hacer un pequeño, digamos, interrupción, porque ya se nos está montando ya en la hora y media de programa, pero quiero emplazarte a
que tomemos, digamos, el orden de la conversación próxima. Sí. Comenzando con este tema que lo vamos a tener que retomar y explicar un poco más con hechos a la radio audiencia, sí. ¿Qué es lo que nos está llevando a ser víctimas de estos malestares que se emanan desde el control electoral para perpetuar una mediocridad gubernamental representada en un régimen que lo que nos hace es simplemente buscar constantemente someternos a un sistema el cual nos coarta, nos encierra y nos convierte en prisioneros en una gran prisión, convierte en los países. Entonces, yo definitivamente te quiero otra vez emplazar, invitarte para el próximo programa. Abramos con vamos a cerrar hoy, porque en definitiva es muy importante que le llevemos este mensaje a los radioyentes y esto se convierta en un efecto dominó de repetición de ellos mismos como radioyentes, lleven ese mensaje a todos sus familiares y amigos y se den cuenta de qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Entonces, definitivamente, Isabel, una vez más, una gran honra, un gran placer, un gusto tenerte en el programa y bueno, tenemos para la próxima semana ya tema con que abrir y bueno, esta oportunidad para siempre pues tener presente a nuestros presos políticos, un fuerte abrazo para ellos y sus familiares, a los exiliados políticos lo mismo, también a todos esos ciudadanos que todavía no entienden qué es lo que está pasando y por qué estamos viviendo las penurias y necesidades de aceptar a la fuerza estos regímenes totalitarios, pues vamos a seguir en esta cruzada de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, llevando un mensaje de esperanza y un mensaje de información para que exista pues, conocimiento pleno de qué es lo que está sucediendo y por qué y cómo y de dónde viene, que eso tiene unas siglas, F de Francisco, S de Samuel, P de Pablo, el Foro de San Pablo. Eso es un proyecto concebido sobre todo el hemisferio, sobre toda la región, en la parte latinoamericana, obviamente, porque el primer capital ya sabemos cuál es. Exacto. Esa falta de educación, cultura, preparación, conocimiento y sobre todo falta de conciencia electoral. Sí. Isabel, una vez más, un gusto tenerte con nosotros. Esta noche ha sido una noche interesantísima y para la próxima semana, de nuevo en Café Tertulia, el día miércoles, estaremos con ustedes de nuevo. Mañana no se les olvide, tienen Las Américas Opinan. Sí, va a estar gente de Venezuela y voy a estar como invitada también. Qué bueno, excelente. Ahí estaremos oyendo y escuchando el programa y el viernes definitivamente estaremos también escuchando a nuestra querida Alejandra López con ese programa de altísima intensidad llamado Venezuela sin mordaza. Esta noche pues nos despedimos y les deseamos pues que el resto de la semana sea una semana de buenos cambios, de éxito y muchas bendiciones. Isabel. Bueno, muchas gracias por haberme invitado una vez más. Me dio mucho gusto compartir el programa y bueno, mi saludo también a las personas, a estas personas que no tienen voz, que son los presos políticos y los exiliados, como bien dijiste, tanto de nuestro país como de Venezuela y del resto de los países que integran la Latinoamérica y que viven el mismo flagelo. Y bueno, los esperamos en los próximos programas
Y muchas gracias a todos y buenas noches para todos. Buenas noches Isabel, buenas noches Alicia, Alejandra, Jorge y todos nuestros queridos panelistas. Buenas noches Radio TPC, abrazos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.